Recibimos con mucho entusiasmo, el entusiasmo renovado de cada semana, a Juan Raúl Ferreira en su columna de Análisis Internacional. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale. Un gran gusto estar como todos los miércoles hace unos cuantos años, ¿eh? Disculpame que se nos atrasó un poquito el reloj, pero bueno, Peñarol campeón obligaba a hacer referencias deportivas. Vos sos hincha de Nacional, tampoco el fútbol te mueve tanto, ¿verdad? No, pero te confieso que me fue difícil dos cosas. Primero, ayer hay un grupo que nos nucleamos en torno a la Fundación Ayuí y tuvimos nuestro primer encuentro presencial. Y cuando regresaba a casa me crucé con la caravana de festejo y no fue de las cosas más agradables que me han pasado en mi vida. Entonces, estaba además todo 18 de julio cortado, tuve que venir caminando unas cuantas cuadras y llegué y al portero de la noche le dije, usted no será de Peñarol, ¿no? Y me dijo, sí, sí, fanático. Así que la experiencia mía fue... Pero bueno, felicitaciones de todas maneras. Bueno, bueno Juan, me pareció muy interesante la propuesta de hablar sobre Malvinas, pero antes te voy a robar 27 segundos, 28 si querés, para que nos cuentes. Alemania finalmente conformó gobierno, ¿no? Bueno, finalmente, como bien dices tú, conformó gobierno, porque pasó muchísimo tiempo, quizás el periodo más largo de tiempo después que un partido se obtiene mayoría de escaños y está en mejores condiciones para obtener una coalición, se demore tanto en presentar el gabinete con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Yo señalaría estas cosas, ¿no? Primero, yo a veces soy un poco pesado en insistir en la crisis del funcionamiento y la funcionalidad de los partidos políticos en el mundo en general. Y Alemania es un buen síntoma. Antes de ayer se despidió la primer ministra Angela Merkel, la primer ministra que ha estado, la o él, ¿no? Es decir, no por ser mujer, sino por ser titular de ese cargo, más tiempo, 16 años, desde finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ni Konrad Adenauer, ni Willy Brandt, ninguno llegó a estar 16 años. Ella se retira con un 80% de popularidad, lo que es muy impresionante para un líder europeo en estos momentos y en el mundo que vivimos. Y sin embargo, su partido votó bastante mal. Y la tendencia de su partido que ella apoyaba, peor. Tal es así que su partido, el Social Cristiano, no logró formar una mayoría parlamentaria y quedarse en el gobierno. Entonces, hay un desfasaje. Angela Merkel sí, Partido Social Cristiano es otra cosa y la gente lo pone en otro andarivel y lo juzga de otra manera. La coalición que tomó el gobierno le llaman en Alemania el semáforo, porque Sí. son el Partido Socialdemócrata, que vuelve al poder nuevamente. Hasta ahora en Alemania es de los pocos países, junto con el Reino Unido, que se siguen rotando los mismos partidos en el poder. Los socialdemócratas, que habían dejado ya hace algún tiempo el gobierno en manos de Angela Merkel, la retornan con el nuevo primer ministro Scholz, y el color que los identifica es el rojo. Al Partido Liberal es el amarillo y al Partido Verde, ecologista, por definición, es el verde. Por eso le llaman la coalición del semáforo. Es una coalición que tiene la particularidad de que acuerdan un programa de gobierno, después se reparten las carteras, como es tradicional en un régimen parlamentario, pero en este caso, al no haberse logrado un acuerdo en materia de política exterior, el partido, es decir, si le toca al Partido Liberal, obviamente el Ministerio de Medio Ambiente se lo lleva al Partido Medioambientalista, pero no quiere decir que los demás partidos no pueden participar. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, la titularidad le toca al Partido Socialdemócrata, pero los liberales no forman parte del acuerdo en torno a la política exterior. Es un caso curioso, digamos. Hay un acuerdo para llevar adelante todo el resto del programa de gobierno. Fundamentalmente se basa en muchos temas ambientalistas, el cumplimiento de las resoluciones de Glasgow, lograr lo imposible es una de las frases que usan,
todo esto naturalmente son imposiciones del Partido Verde para, por primera vez, integrar una coalición de gobierno. Pero luego, en política exterior, el Partido Liberal no participa y los temas centrales son apoyo incondicional a Israel como un tema de seguridad interna, tanto de Israel como de la propia República Federal Alemana. En materia de Europa, bueno, hay un cuestionamiento muy serio, sin nombrar a la Federación Rusa, de la influencia y la participación en la política de Ucrania, y una condena expresa a la anexión de Crimea. Sobre la República Popular China, se dice que más allá de los avances en un buen relacionamiento económico y comercial de la Unión Europea, Alemania va a buscar un acercamiento bilateral con China. Y sobre Europa, naturalmente, hacen una reafirmación de la necesidad de consolidar la institucionalidad de la Unión Europea. Bien. Creo que es... Es un buen resumen, pero en todo caso habrá que esperar cómo evolucionan porque son muchos actores, ¿no es cierto? Y Son algunos muchos de ellos, actores. en algunos temas por lo menos subrayadamente distintos, ¿verdad? Claro, fíjate que la política exterior para un país como Alemania, que perdió la guerra, fíjate qué curioso, ¿no? Alemania pierde la guerra, después de terminada la misma se descubre la dimensión del horror del Holocausto, y sin embargo el primer punto que figura como relación estratégica es con el Estado de Israel. Es un mundo muy cambiante. Sin embargo, en Naciones Unidas seguimos con la estructura de la posguerra. Bueno, pero yo no te sabría decir a cuál de estos puntos exactamente, quizás sea un tema de énfasis, llevó al Partido Liberal a decir no, de esta parte del acuerdo no somos parte. Quiere decir que mañana, allá no existe la figura de la interpelación, pero llaman a consultar, o en la sesión periódica de preguntas al gobierno en el Parlamento sobre política exterior, y los liberales tienen la mano libre incluso hasta votar la censura del ministro. Es una coalición curiosa y novedosa propia de los tiempos que vivimos. Bien, perfecto. ¿Qué tenías para contarnos de Malvinas? No, a mí se me pudrió el marote con esto. Nosotros siempre comentamos las noticias más importantes de lo que han ocurrido, pero a veces de repente conviene adelantarse un poco a los hechos. Y han habido una cantidad de hechos que me han llevado a atar los cabos, y naturalmente no tengo por qué ocultarlo, creo que a él no le importaría. Fui a consultar a mi gran amigo Iribarne, el embajador Iribarne, embajador de Argentina acá. Yo además, por haber sido embajador en Argentina, suelo concurrir, incluso han hecho algunas reuniones sobre el tema Malvinas, hemos tenido los ex embajadores alguna reunión por Zoom con el director de Malvinas de la Cancillería, pero a mí lo que me prendió la lamparita fue, en este momento la OEA no está pasando su mejor momento, ¿no? Nicaragua se fue, pero Nicaragua no tenía un gran peso específico, además estaba medio en el banquillo de los acusados, pero México, por ejemplo, ha planteado con muy buen eco en algunos países importantes de la OEA la necesidad de crear otro ámbito, que en vez de panamericano, como es la OEA, sea interamericano, es decir, entre, vamos a decir en plata, sin Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, hay quienes sostienen que, más allá de los defectos que pueda tener la OEA, la presencia de México y Canadá, donde a diferencia de Naciones Unidas cada estado es un voto, es lo que le da importancia. Argentina se ha mantenido con un perfil bajo sobre eso. La semana pasada, cuando la OEA aprueba una resolución llamando a nuevas negociaciones para definir la soberanía de las Malvinas, lo que, bueno, si ya están en manos británicas, es un apoyo bastante directo al reclamo argentino. La resolución fue aprobada por algo más que unanimidad.
En la época de la dictadura había un presidente de la Convención del Partido Nacional que decía aprobado por muchas nimiedades, porque una nimiedad le parecía muy poco. Bueno, pero fue aprobado por aclamación, es decir, todos los delegados se pusieron de pie y aplaudieron. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una cosa todavía que se llama Mancomunidad Británica de Naciones, lo que en inglés se llama The British Commonwealth. ¿Qué quiere decir esto? De esto se abrió, dicho sea de paso, hace menos de un mes, Barbados, que declaró nace a la vida independiente. Los países del Commonwealth, de la Mancomunidad Británica, fueron una manera original que encontró el primer ministro Clement Attlee después de la guerra, cuando renuncia Churchill, para desarmar el imperio británico de una manera digna. Se independiza la India, pero sigue perteneciendo a la Mancomunidad Británica. Nueva Zelanda y Australia son independientes, pertenecen a Canadá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el jefe de Estado es el monarca británico, en este caso la reina Isabel II. Ellos tienen un gobernador general en vez de un presidente de la República, ahora Barbados pasó a tener presidente de la República, y un régimen parlamentario con primer ministro. Quiere decir que pertenecer a la Mancomunidad Británica no le genera ninguna obligación ni económica, ni comercial, ni de pérdida de soberanía, etc. Pero el jefe, en las oficinas públicas, la foto es la de la reina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando en la OEA se aprueba una resolución a favor de Argentina de pie y aplaudiendo, primer enfoque, son dos enfoques distintos y hasta contradictorios entre sí. Lo que ocurre en la OEA, claro, a la Argentina le hace pensar que Canadá, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bermudas, en aquel momento todavía Barbados, Grenada, Saint Lucia, 7 países, Belice, 8. 8 países miembros de la OEA tienen como jefa de Estado a la reina. Que esos países voten por aclamación una resolución que prácticamente reivindica la soberanía argentina en las Malvinas es un hecho muy importante. Entonces yo me quedé pensando, bueno, para Argentina desarmar la OEA no es una cosa demasiado interesante, ¿no? Ahora, a todo esto, a raíz de que este fue el tema, el disparador, lo que me hizo pensar, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo percibo claramente, después de algunas de estas conversaciones que te narré, que además la salida, por un lado, es muy importante que sigan siendo dependientes de la Comunidad Británica estos estados, porque entonces su apoyo vale el doble. Pero a contrario sensu, en Europa, la salida del Reino Unido de la Unión Europea le abre a Argentina un abanico diplomático muy grande para negociar expresiones de apoyo. Por ejemplo, España, que es sede de la comunidad es la contraparte, de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, de la cual fue su primer secretario general Enrique Iglesias, y que empezó en la época en que el rey Juan Carlos tenía una actuación muy proactiva, sobre todo en el relacionamiento con América Latina. Entonces, claro, una cosa es que España diga, no, muchachos, yo no puedo porque pertenezco a la Unión Europea y el Reino Unido también. Pero España en el sur tiene una colonia británica que es Gibraltar. Sí. Entonces, no debiera de ser difícil para Argentina ahora, con Gibraltar en el sur de España y con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, y pedir expresiones de solidaridad. Yo pongo a España, quizás a Portugal también, aunque no tenga una colonia británica, como los países que por tener más vínculos con América Latina puedan ser los primeros objetivos de la diplomacia argentina. Pero en realidad se abre todo un panorama nuevo en la Unión Europea sin el Reino Unido adentro,
para plantear expresiones de apoyo por parte de Argentina. Y tengo la impresión, luego de mi sospecha inicial, de que es así, de que Argentina está enfrentando la hipótesis o la línea de trabajo, llamémosle, de buscar apoyos en la Unión Europea, no para definir que la soberanía debe ser argentina, pero sí para que se abran nuevamente las negociaciones por la vía bilateral, Reino Unido con Argentina, o por la vía multilateral en cualquiera de estos organismos. El más natural parecería ser la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas. Es decir, que si yo tuviera que resumir, tú advertís que hay como un escenario de nueva lógica geopolítica internacional que podría fortalecer el reclamo de Argentina para con la soberanía, con relación a la soberanía de las Islas Malvinas. Clarísimamente percibo eso, y después de alguna de estas conversaciones que te he narrado, constato que es un objetivo, yo te diría, primordial de la política exterior de la República Argentina en el año 2022. Bien. Bueno, Juan, perfecto. Habrá que estar atentos entonces a esos movimientos y ver cosas, por lo menos algunas de ellas por debajo del radar, ¿no? Tratar de verlas. Claro, exactamente. Y después ver cómo reaccionan los distintos países. Es curioso porque los países que tienen a la reina como jefa de Estado no vacilaron. Yo ahora quiero ver, cuando se avance, cuál es la posición de Uruguay, que está buscando mercados en Europa más allá de la Unión Europea, cuál es la posición de Brasil, pero en todo caso, clarísimamente la realidad diplomática cambia para el tema Malvinas a partir de la salida del Reino Unido. Es decir, Una bien cortita a propósito de estas dos preguntas que te haces con relación a Brasil y a Uruguay. Pero Uruguay y Brasil ya no tienen una postura, no sé cómo llamarle, histórica. oficial, histórica, con relación a la legitimidad del reclamo de la Argentina con relación a las Malvinas. Sí, absolutamente. Lo que no quiere decir que en los tiempos que vivimos no puedan haber algunos matices con la política histórica. Itamaraty siempre ha respaldado la Cancillería brasilera, y la Cancillería brasilera tiene esto de que trasciende el mandato de un gobierno determinado. Pero también es cierto que Bolsonaro muchas veces se ha salido del libreto oficial y de largo plazo de Itamaraty y ha lanzado su propia. De todas maneras, a Bolsonaro le queda, el año que viene ya tiene que enfrentar un proceso electoral donde todo parece indicar que el resultado le va a ser adverso. Bien. Bueno, te dejo un abrazo, el de siempre, Juan Raúl, y te invito a que nos reencontremos la semana entrante. Un abrazo que viene. Nos reencontramos en el programa la semana entrante y en cualquier momento personalmente. Tengo aquí en casa, porque estamos hablando por Zoom, a un amigo que está en otra cosa. Mi señora le está haciendo una entrevista porque ella escribe crítica de arte y que me pidió que te mande un abrazo grande diciendo que te consideraba un gran amigo, que Jorge Chagas, Claro, claro. el historiador, bueno. Ahí están hablando de Politólogo, Rosaluna, de los historiador, musicales, de escritor. la vida de Pepe de Lía. En el cuarto al lado, yo siento de acá los ecos de los grandes temas que están tocando. Tengo además el honor de que él, en su condición de guionista, autor de Merville Noir, Maravillas Negras, sobre la historia de Andrade, el gran futbolista uruguayo que sedujo a París. Bueno, una comedia musical bajo la dirección de Jorge Heller. Bueno, estoy convocado a formar parte de su elenco, así que con mucho entusiasmo. Mirá qué bien. Uno de los proyectos del año próximo. Él tiene esa triple condición de historiador, investigador, escritor, y al mismo tiempo de haber llevado más de una de sus obras al género musical y teatral. Exactamente. Bueno, lo dicho, Juan, un abrazo grande y saludos. Un abrazo muy grande. Hasta luego.